Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Fútbol Fan 2, bienvenidos a vuestro canal de fútbol, táctica y periodismo. Yo hoy os traigo un vídeo en el que vamos a analizar qué le pasó al Real Madrid y qué le viene pasando en las últimas semanas para acabar perdiendo en casa por 0-2 ante el Celta de Vigo. Pero antes de todo, si te gustan este tipo de vídeos de análisis, ya sabéis lo que tenéis que hacer, sobre todo activar la campanita y darle a suscribir para no perderos nada de todo lo que se viene aquí en Fútbol Fan 2. Pues vamos a empezar con este análisis del Madrid 0, Celta 2. Lo vamos a hacer primero de todo analizando y repasando lo que fueron los 11 titulares de los dos equipos y explicando un poquito los sistemas de cada uno de ellos. Empezamos con el Real Madrid, que formó con Courtois en portería, Asensio como lateral derecho, Fran García en la izquierda, Militao, que después tuvo que ser sustituido por lesión, junto a Carreras como pareja de centrales, Tchouaméni y Arda Güler en un doble pivote por dentro, Bellingham recostado sobre la izquierda, Valverde en la derecha, pero no como lateral, sino como interior diestro, y arriba en la punta de ataque Mbappé y Vinicius. Por parte del Celta formaron Conrado en portería, una línea de tres centrales, Javi Rodríguez como central diestro, Starfel como central en el medio de la línea y Marcos Alonso como central zurdo. De carrilero diestro estuvo Sergio Carreira, de carrilero izquierdo Óscar Mingueza, por dentro Román e Ilaish, y en el 5-2-3 arriba en la derecha Pablo Durán, en la izquierda Brian Zaragoza y en la punta de ataque Borja Iglesias. Y lo primero de todo que tenemos que explicar es que ambos equipos jugaron con unos sistemas híbridos, es decir, con un sistema para atacar y otro para defender. Fue muchísimo más claro en el Real Madrid, un poquito menos en el Celta, pero también en algunas situaciones había un movimiento de piezas que os quiero explicar. En el caso del Real Madrid, como os decía, para atacar 4-4-2, con Bellingham recostado sobre la izquierda, Valverde en la derecha, aunque en algunas situaciones Valverde iba un poquito dentro para dejarle la banda a Asensio, cosa que me sorprendió, ya que Asensio no es un jugador de tan buen pie como Alexander-Arnold, pero igualmente Xabi Alonso quiso mantener estos comportamientos ofensivos que tenía con el lateral inglés. En cualquier caso, en defensa, que era lo que os quería comentar, Asensio formaba como tercer central, Militao iba en medio de la línea de tres, Carreras era el central zurdo y Valverde era el jugador que se incrustaba en esta línea. En el centro del campo era Arda Güler el jugador que tenía un poco de caída sobre la derecha, Tchouaméni quedaba cerrando como pivote en el medio y Bellingham acababa cerrando en este 5-3-2, que era la forma que tenía el Real Madrid de intentar contrarrestar un poco el sistema del Celta de Vigo. Lo hizo sobre todo en los primeros minutos, después fue cambiando e intentó ajustar para ir a pares por todo el campo. Creo que del 0 al 25 más o menos se vio más este sistema, ahora os lo mostraré en una imagen. Después el Real Madrid intentó emparejar e ir a pares a partir sobre todo de la primera media hora de juego y creo que ahí acabó de ajustar un poquito Xabi Alonso y mejorar a su equipo. En el caso del Celta, lo que os comentaba, 5-3-2 de salida, con dos jugadores solo por dentro, con Brian Zaragoza en la izquierda, con Pablo Durán en la derecha, y un sistema que se volvía híbrido. ¿En qué situaciones? Pues sobre todo en el tercio final. ¿Por qué lo hacían? Porque tienen un jugador como Óscar Mingueza que normalmente abandona la banda izquierda y se sitúa tanto en situaciones de pivote para dar volada y live, como directamente de media punta para formar en una especie de 4-2-3-1, porque incluso le dejan a Marcos Alonso doblar hacia adentro. Hay algunas situaciones en las que se vieron este sistema, ahora os mostraré una imagen también en la que se puede observar a Mingueza directamente como media punta, y la otra simetría que también vimos en algunas ocasiones era para cargar el área Pablo Durán mucho más cerca de Borja Iglesias, con Carreira teniendo la posibilidad de ganar altura y siendo Brian Zaragoza el que daba siempre la amplitud en izquierda. Es decir, en un 5-2-3 los jugadores de amplitud siempre son carriles más extremos. Pues en el caso del Celta, en izquierda era Brian Zaragoza siempre el que daba la amplitud, Óscar Mingueza iba de fuera hacia adentro. En el caso de la banda derecha era Pablo Durán, el extremo, el que se metía dentro para formar en algunas situaciones una doble punta con Borja Iglesias, y Carreira el que tenía toda la banda para proyectarse. Lo importante es que normalmente el Celta siempre quería jugadores pinchados afuera, pero solo quería dos jugadores, es decir, no buscaba situaciones de 2 contra 1 por fuera, sino que lo que quería era acumular mucha gente por dentro, como aquí podemos estar observando, para poder tejer las superioridades y que después por fuera solo fuera una situación de paso para acabar volviendo dentro a finalizar las acciones.
Aquí, como os decía, podemos observar la estructura del Real Madrid con Fede Valverde en esta posición de lateral o de carril diestro, con Asensio formando ya como tercer central, Militao en el medio, Carreras como central zurdo y Fran García completando la línea de 5. Lo vemos de forma muy clara, con Tchouaméni como pivote, Arda Güler en esta posición de interior, Bellingham recostado a la izquierda pero cerrando ya en este triángulo defensivo por dentro, Vinicius haciendo alguna ayuda más y Mbappé como jugador más descolgado. Igualmente era una doble punta aquí porque viene Vinicius a hacer esta ayuda, pero como podemos observar, sin balón, el Real Madrid que se formó en este 5-3-2 en el que creo que en algunas situaciones fue excesivamente pasivo y esto permitió al Celta salir jugando con relativa facilidad. Y aquí podemos ver la estructura del Celta con Pablo Durán ya en posición de cargar el área hacia adentro, lo veis que está en esa posición corporal, aunque en esta situación relativamente está bastante abierto, con Borja Iglesias en la punta de ataque, con Brian Zaragoza muy abierto dando la amplitud en izquierda y lo más importante y lo que quiero que os fijéis es con Óscar Mingueza en esta posición de media punta. ¿Qué le pasaba al Real Madrid? Que en estos tres de dentro se le convertía en un problema porque ya Asensio tenía que estar en previsión de saltar y Borja Iglesias podía aprovechar para atacar esta espalda. El otro jugador que cambiaba el sistema híbrido de este Celta era un Marcos Alonso, que aquí lo podéis ver por delante incluso del doble pivote, pese a ser el tercer central, y que en algunas situaciones era el jugador encargado también de picar a esta espalda y aprovechar que Brian Zaragoza tenía la atención de Fede Valverde. De esta forma el Celta en campo rival desarticuló bastante bien el 5-3-2 del Real Madrid. Vamos con una de las claves del partido que fue la presión del Real Madrid y cómo el Celta la pudo solventar. Os lo voy a intentar explicar desde la pizarra, aunque creo que tiene un aspecto que no se explica desde lo táctico. ¿Cuál era el problema? Pues que ante esta línea de 3, si el Celta quería jugar, por ejemplo, en derecha, aquí ya podía tejer una primera superioridad. Y me diréis, pero es que también había situaciones en las que Tchouaméni iba sobre Román, Bellingham iba sobre izquierda y Vinicius quedaba en esta situación. Arda Güler cerraba y seguramente a partir de aquí podían estar en una estructura más o menos de pares. ¿Cuál era el problema? Que es algo que creo que se le genera siempre al Real Madrid, o al menos a este Real Madrid de Xabi Alonso, que aquí lo podéis observar, si Borja Iglesias es el punta y está en vigilancias con Carreras y Militao, siempre en un 2 contra 1 significa que va a haber un hombre libre. En el caso de que el Madrid basculara hacia la izquierda y tejiera esta situación de pares, aquí lo estamos viendo, todos estos jugadores que os remarco están en estructura de pares, podéis estar viendo que si el balón gira hacia el lado contrario, Marcos Alonso iba a estar solo. Si Valverde quiere saltar, Mingueza va a estar solo. Y si Asensio quiere hacer la compensación, Brian Zaragoza va a estar solo. Si Militao busca hacer otra compensación, Borja Iglesias va a poder picar al espacio. ¿Cuál es el problema de ello? Pues que el Real Madrid no es lo suficientemente agresivo en primera línea para apretar y morder y evitar que estas situaciones se generen. Es un poquito lo que le pasa al Barça también en muchas situaciones, que lo hemos analizado en otros vídeos, pero si tú no eres lo suficientemente agresivo para ensuciar la jugada en los primeros pases, te conviertes en un equipo pasivo al que un conjunto con jugadores de buen pie como este Celta le va a poder tejer las superioridades desde zona 1. ¿Cuál fue el problema del Real Madrid? Pues que ni Mbappé, ni Vinicius, ni Bellingham está en su mejor versión, ni tampoco Valverde son jugadores que actualmente estén siendo agresivos en la presión, dejaron al Celta que más o menos saliera jugando y además se le generaba un segundo problema que eran los balones al espacio. Fijaros qué evidente es cómo se genera el espacio a la espalda de esta línea defensiva. Es obvio, si tú quieres apretar arriba y metes la línea defensiva en el centro del campo, te van a poder generar problemas a la profundidad. Aquí podían picar tanto Brian Zaragoza como Pablo Durán como Borja Iglesias en cualquier situación. Incluso si Pablo Durán iba dentro y Carreira iba alto, podía picar al espacio. ¿Cuál es el gran problema? Que en este tipo de situaciones el Real Madrid tiene a uno de los mejores centrales correctores del mundo, si no el mejor, que es Eder Militao. Y precisamente en una jugada de carrera al espacio junto a Pablo Durán, el central brasileño se lesionó. Para mí el problema del Real Madrid no es tanto la lesión, que es obvio, es un gran problema, pero es que ahí no lo ajustó bien Xabi Alonso. ¿Qué tendría que haber hecho? ¿Cuál es mi opinión? Creo que con la baja de Militao lo más sencillo era haber recolocado a Asensio como central diestro, que estábamos diciendo que le estaba dando muchísima altura en fase ofensiva y que creo que Asensio no tiene tan buen pie como para jugar en estas posiciones, retrasar a Valverde al lateral derecho y incorporar en esta posición a Mastantuono o a Rodrigo. ¿Por qué no lo hizo? Pues seguramente por una gestión de vestuario y porque sabe que Fede Valverde no quiere jugar en esta posición. Pero seguramente uno de los graves problemas del Real Madrid, como os decía, no se explica desde la táctica y desde la pizarra, sino que se explica desde la gestión de vestuario y desde la gestión de los egos, donde me parece a mí
que sin saber demasiado de comunicación no verbal, sí que sé de entrenadores y la cara que tenía Xabi Alonso ayer era de no estar disfrutando nada y no estar nada cómodo. Yo creo que por ahí es el mayor problema del Real Madrid, no se explica desde la táctica, pero sí que obviamente las cuestiones tácticas se trasladan al vestuario, así como las cuestiones de vestuario se trasladan a la táctica. Y esta imagen creo que ilustra muy bien lo que fue el partido y cuáles son los problemas del Real Madrid, que se ven de forma muy clara y evidente. El primero de todos es ver cómo la línea defensiva aquí está colocada demasiado atrás, no lo veis en imagen, pero los defensas del Real Madrid están por detrás de la línea naranja que os acabo de dibujar, con lo cual aquí se genera un espacio grandísimo para que los jugadores del Celta pudieran entrar a recibir, vemos aquí a dos en esta capacidad, pero sobre todo vemos el gran problema y el más evidente de este Real Madrid, que es como Román se gira aquí con balón para el Celta y como hay un jugador, dos jugadores, tres jugadores y cuatro jugadores que lo están mirando y no lo están apretando. Voy a borraros los círculos para que ahora lo veáis de mejor forma y se ve claro y evidente como el jugador del Celta ya está en un perfil corporal, incluso para progresar, había recibido este pase por dentro, le ha dado tiempo a controlar, a girarse, a perfilarse y a tener ya la capacidad de meter el balón en esta zona que decimos que desprotege el Real Madrid y ningún jugador del conjunto blanco le está apretando hacia adelante. Creo que esto es un problema básicamente de intensidad, de creer en la idea, de ir a muerte con el entrenador y para mí en este tipo de situaciones el Real Madrid de Xabi Alonso se está quedando muy corto. Y una de las claves en las que creo que Giraldez le ganó el partido a Xabi Alonso fue en su forma de plantear el encuentro sin balón. Normalmente el Celta es un equipo muy agresivo que va muy alto a robar y en cambio ayer en el Bernabéu lo vimos plantado en un 5-4-1, es cierto que en algunas situaciones se estiraba e intentaba morder hacia adelante, pero normalmente estaba muy cómodo en campo propio. Lo vimos con Brian Zaragoza cerrando dentro en esta posición, con Pablo Durán cerrando aquí también y con Borja Iglesias muy juntito. Normalmente es un equipo que se le generan muchísimas situaciones, sobre todo a partir de centros laterales. El Madrid tuvo alguna, como esa de Gonzalo en el tramo final, pero le costó muchísimo generar juego. Para mí el Real Madrid está en un problema claro, obvio y manifiesto de juego posicional, le cuesta muchísimo encontrar situaciones a partir del juego dinámico, gira de lado a lado, pero es demasiado lento, demasiado previsible, demasiado pasivo, y de esta forma el Celta en un 5-4-1 estuvo muy cómodo, muy juntito, con Karl Starfel para mí haciendo un gran partido, sobre todo en la defensa de área, con jugadores como Ilaix y Román en el doble pivote, que hicieron un gran partido. Y para mí el Celta en este 5-4-1, bien parapetrado atrás, mostró el camino de muchísimos equipos de la liga, que es dejar al Real Madrid el balón, intentar estar bien replegado, jugar a partir de transiciones ofensivas en tu forma de atacar y no dejar espacio obviamente para que Mbappé pueda picar a la espalda. A la mínima que el bloque fuera medio y no apretaras a poseedor de balón, ya lo vimos en una acción, fue la que precisamente Tchouaméni picó por encima de la defensa al balón, Mbappé corrió al espacio y se quedó solo para haber empatado el partido. Creo que con el 5-4-1 es una forma de defender muy bien a este Real Madrid, lo demostró de nuevo Giraldez como lo habían apuntado ya otros equipos en la liga, creo que no solo por la intensidad, que también en la pizarra Giraldez le ganó la partida a Xabi Alonso. Y lo último que quiero destacar y que creo que ilustra muy bien el partido y ilustra los problemas de este Real Madrid, sobre todo a partir de lo que os comentaba de la intensidad, fue la expulsión de Fran García. Una expulsión absurda, una expulsión que no tiene ningún sentido hacerla en ese momento de partido, pero es que a partir de que el Real Madrid se queda con 10 jugadores, vamos a colocar, ahora no cambio todos los futbolistas, pero Carreras actuó después como lateral diestro, más o menos fue una formación algo parecido a esto, con un 4-4-1, ya muy ofensivo después con Gonzalo cargando el área desde la parte derecha, con Rodrigo también cargando mucho el área, pero para que lo entendáis, que veis en esta situación como seguramente aquí los momentos de presión iban a ser mucho más complicados, con gente saltando muy lejos y con el Celta teniendo la posibilidad de picar al espacio. ¿Qué cambió en este momento? Que el Real Madrid, en el momento que hay la expulsión de Fran García, no sé si lo visteis en televisión, forma un corro en el que los jugadores yo creo que hablan entre ellos y dicen: es el momento de apretar, esto lo tenemos que sacar adelante, aquí solo hay una forma de ganar, que va a ser corriendo. Y si os fijasteis en estos últimos minutos, hay algo que no se explica desde la táctica y es que en la última media hora, tanto Vinicius como Mbappé se activaron sin balón muchísimo más de lo que lo venían haciendo durante todo el partido.
Esto imposibilitó que el Celta saliera jugando. Es verdad que como tiene buenos jugadores y que en estos primeros pases podía combinar para acabar picando al espacio, pero no lo hizo bien en estas combinaciones. Vinicius y Mbappé se activaron muchísimo más sin balón, fueron a apretar muchísimo más arriba con capacidad de repetir esfuerzos, que estoy 100% seguro que ellos la tienen, pero no sé por qué exactamente, si por convencimiento de Xabi Alonso, si por convencimiento en ellos mismos en que tienen que guardar esfuerzos para activarse únicamente cuando tienen balón. En cualquier caso, apretaron muchísimo más, fueron a morder muchísimo más arriba y se vio otro Real Madrid que posibilitó encerrar muchísimo más al Celta de lo que lo veníamos viendo durante todo el partido, y a partir de ahí generó situaciones suficientes como para al menos haber empatado un encuentro que acabó perdiendo con ese gol final de Willock Svedberg y que os hemos analizado aquí en Fútbol Fan 2.